Tomar su lugar, por favor. Si hay niños, pueden pasar a la clase de niños. Vamos a ocupar los lugares. Sí. A ver, aquí adelante hay un lugar todavía. Si faltan sillas. Ok. Pues bueno, habíamos comentado que hoy es un día muy especial, ¿verdad? Es el Día del Padre. Y bueno, porque la casa es una casa para varones y aquí hay muchos padres y hoy queremos precisamente festejar a cada uno de ellos, pero principalmente festejamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Padre, y le damos un aplauso muy fuerte a nuestro Padre. Levante la mano los que son hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Levante la mano. Amén. Bueno, pues todos festejamos y celebramos a nuestro Padre. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a iniciar con este texto que se encuentra, ¿verdad?, en Hebreos, libro a los Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Versículo 6. Y ahí pues nos habla, ¿verdad?, que si Dios es nuestro Padre, nos da ahí el consejo. Dice el versículo 6 de Hebreos 12, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si eres hijo de Dios, bueno, pues dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. ¿Qué eres, hijo o bastardo? Hijo, ¿verdad? Porque recibimos la disciplina. Dice, por otra parte tuvimos, versículo 9, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Qué dice? ¿Y los qué? Los venerábamos. ¿De verdad? ¿Sí, de verdad los venerabas? Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, con la chancla voladora, ¿no? Como con el cinturón, ¿verdad? Como a ellos les parecía, pero es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, pues ¿a quién le gusta que lo disciplinen? Ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces Dios nos va a meter en disciplina si es que no obedecemos, si eres hijo de Dios. Si no, entonces no eres hijo, y la palabra es muy fuerte. Entonces eres bastardo. Y es fuerte la palabra de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. En esta hora, Señor, queremos darte la adoración, la gloria, la honra, la exaltación, amado Dios. Gracias, Padre, por Casa Amistad y Restauración. Gracias, Señor, por cada uno de estos varones, Señor, que llegan a este ministerio. Pedimos, Señor, que seas tú, mi Señor, quien los recibe, que seas tú, mi Señor, sanando sus corazones. Que seas tú, mi Señor, quien nos levanta. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y pues estamos festejando el Día del Padre, un día muy importante, y se preguntarán por qué no festejamos así el Día de la Madre. Pues por todos lados las festejan, ¿verdad? Entonces nosotros festejamos el Día del Padre. Bueno, el próximo año les prometemos que lo vamos a festejar en grande. Pero vamos allá a la palabra de Dios, vamos al Salmo 127. Salmo 127. El Salmo 127 está después del 126, por si no sabías, para que lo puedas encontrar más rápido.
Salmo 127, vamos a leer los versículos del 3 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Y nos dice la palabra de Dios, he aquí. ¿Sí? ¿Sí empieza tu Biblia así? No. Dice. ¿No dice así? No. ¿Cómo dice? Jehová no edificare. No, estamos en el versículo 3. 127.3. Ah. ¿Sí? Sí, aquí. Ya ves cómo así. Dice, he aquí, herencia del Señor Son los hijos. son los hijos. Herencia del Señor, regalo del Señor, algo que te pertenece, que Dios tiene en su santa potestad. Dice, he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. 4. Como saetas, como flechas. Sí, dice, como flechas en manos del valiente, en manos del guerrero. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nos habla aquí la palabra de Dios que los hijos son una bendición. Son una herencia de parte de Dios. Es un regalo de Dios. Muchas de las veces creemos que son una confusión, que fue una equivocación, que fue una falta de cálculo. Pero dice aquí que son una bendición y que son del Señor. Son herencia que el Señor nos ha dado. Esto me llama mucho la atención porque muchas de las veces pensamos que fueron un accidente y estaban planeados por Dios, lo que nos dice la palabra de Dios. Y muchas de las veces por no saber estas partes nos equivocamos, lastimamos, herimos y nos sentimos cargados de cosas que no, ¿verdad? Que no vienen de la sabiduría de Dios. Y aquí precisamente leyendo esta parte, bienaventurado es doblemente feliz, ¿verdad? Tendría que ser, dice en el versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba es una caja portátil donde se ponen las flechas que se ponen, ¿verdad? Entonces, cada hijo es una flecha. Pero si nosotros estudiamos tan solo estos versículos, dice aquí herencia del Señor son los hijos. O sea, algo preciado del Señor, ¿verdad? Cuando los padres se van y dejan herencia a los hijos, tratan de dejarles algo bueno, ¿verdad? Entonces el Señor quiere dejarnos algo bueno y nos da a los hijos. Y son una bendición. Dice aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice como saetas, como flechas en manos del valiente, en manos del guerrero. El Señor te ha dado hijos, si eres padre, los pone como flechas. ¿Y para qué quiere el Señor darte flechas? ¿Para que las tengas de adorno? ¿Para que las escondas? ¿Para que las guardes? ¿Para que las presumes? ¿Para que las regales? ¿Para qué el Señor quiere darte flechas? Para luchar, para combatir con la lucha. El Señor dice que estas flechas tienen que llegar alto, tienen que llegar lejos, porque las está poniendo en tus manos. Y dice, así dice la palabra de Dios, como saetas en manos del valiente. El Señor te ve como un varón valiente y las está depositando en ti. Dice, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, doblemente feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bueno, en nuestros días, ¿verdad? Pues ya dicen pocos hijos para darles mucho. El problema es que ahora los hijos también están siendo desatendidos. Y no es que nosotros realmente pensemos como Dios piensa. Nos habla aquí la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. El hijo es para ser de bendición y el Señor lo pone en tus manos para que sea bendecido, para que tú seas, ¿verdad?, quien lo impulse a llegar lejos. Muchas de las veces, cuando no nos damos cuenta de esta bendición, los menospreciamos, los rechazamos, los humillamos y hasta los aniquilamos. Lo cierto es que ¿qué cuentas vamos a dar delante de Dios cuando nos pida cuentas de nuestros hijos? ¿Qué le vamos a decir al Señor? No, pues que era una flecha chafa. Salió mala, Señor. ¿Qué cuentas le vas a dar al Señor? Porque dice que te la puso en tus manos para que llegara lejos. ¿Y sabes a dónde llegó? A la esquina. Llegó a drogarse ahí a la esquina. Llegó a alcoholizarse, llegó a quedarse tirado.
¿Y a quién le vamos a echar la culpa? ¿Al Señor? Tenemos que tener sabiduría para lanzar a nuestros hijos, para que lleguen lejos. Vamos a la palabra de Dios, Santiago, el libro de Santiago. Porque muchas de las veces no sabemos cómo vamos a hacer esto, cómo nos vamos a ir guiando. Pero el Señor ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, vamos a leer los versículos. Santiago 1:5. Y ahí nos dice la palabra de Dios: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, Señor, yo no sé cómo se ocupan las flechas, yo no sé cómo lanzarlo, yo no sé cómo ayudarlo, yo no sé cómo ocupar esta flecha. Y aquí nos dice la palabra de Dios: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a su compadre, pídala a su vecino, pídala en la pulcata, pídala en el punto, pídasela al psicólogo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces nosotros debemos pedir la sabiduría al Señor, ¿verdad? Porque muchas de las veces estamos pidiendo consejos. Cuando los hijos están en rebeldía, cuando no sabemos cómo corregirlos, estamos pidiendo consejo. ¿A quién le pedimos consejo? Pues al compadre, ¿verdad? Y él ni conoce de la palabra, y entonces te agarra y te dice, ¿sabes qué? Descuéntalo, ¿verdad? Sí, dale 2, 3 corrigiendos y con eso se alivian el chavo. Bueno, ¿a quién le pides consejo? Cuando no sabemos qué hacer, nos dice la palabra que le pidamos a Dios sabiduría. Señor, no sé qué hacer. No sé cómo ocupar esta flecha, Señor. Muchas de las veces la flecha se nos quiere adelantar, ¿verdad? 15 años y dice, ya me quiero casar, me quiero independizar. Y dice el Señor, no sueltes la flecha, reténla, porque aún no es tiempo. Y a veces nosotros queremos ya lanzarla, ya de una vez que agarre sus cosas y que se vaya, ¿sí? Imagínate la responsabilidad que tenemos como padres, la responsabilidad que hay, que Dios ha puesto en nuestras manos. Nosotros muchas de las veces nos equivocamos, hicimos lo malo, solamente lastimamos, herimos, y de verdad llega el momento que tienes que reflexionar sobre qué estás haciendo con tu vida. Hay un texto en la Escritura que me gusta mucho. Vamos ahí a Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Vamos a leer los versículos. Capítulo 4. Vamos a leer el versículo 6. ¿Ya estamos ahí? Malaquías, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 6. Dice la palabra de Dios: Él hará que los padres, en otra versión, voy a leer la Reina Valera, perdón, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. El Señor aquí, cuando estamos leyendo este texto, se está refiriendo a Juan el Bautista. El Señor nos dice en la Escritura, si tú lees Malaquías, nos habla que el Señor enviaría a Juan el Bautista. Bueno, aquí nos habla de Elías, pero se refiere a Juan el Bautista, diciéndonos que Él llegaría primero antes que el Señor Jesucristo. Y Él tenía que preparar, y precisamente cuando vemos las Escrituras, que Juan lo primero que grita es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de esa forma de vida, de esa conducta que han llevado, dice Juan, arrepiéntanse. Y en este texto es precisamente la importancia que hay en que los padres se tienen que reconciliar con los hijos y los hijos se tienen que reconciliar con los padres.
Vamos a volver a leer el texto, lo vamos a leer completo. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si te das cuenta en este texto la importancia que hay delante de Dios que los hijos puedan honrar a sus padres, que los padres puedan amar a sus hijos. Dice el Señor, porque si no, vendrá la maldición. Tiene que haber una reconciliación. Pero vemos en nuestros días que pareciera que los hijos y los padres son enemigos. Pareciera que cuando el padre corrige al hijo, pareciera que le está diciendo la peor de las groserías, porque el hijo guarda mucho resentimiento contra el padre. Y entonces, ¿dónde se va a dar esta honra? ¿Dónde se va a dar la gloria al Padre? A través de vivir una vida de santidad. Si cuando tu padre te habla, nada más porque te habla, nada más porque te llama, sientes que se te revuelve el estómago y empiezas a odiar, y empiezas a guardar resentimiento y rencor, y empiezas a rechazar, y tu corazón se llena de amargura. Y esa es la estrategia que el enemigo puede ocupar para que caiga maldición sobre tu vida, porque él sabe, ¿verdad?, que cuando tú desobedeces a tus padres, cuando te levantas contra ellos, la maldición llega a tu vida. Y es la estrategia que él ocupa y que le sirve. Dice la palabra de Dios que él es mentiroso y padre de la mentira, y que debemos conocer sus estrategias, debemos conocer sus mentiras. Lo peor de todo esto es que las mentiras que él ocupa siempre son las mismas y volvemos a caer. Entonces la palabra de Dios nos advierte acerca de todo eso. ¿Sí? Nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos honrar a nuestros padres. Es fácil decir un día de los 365 días, papá, te amo, felicidades. Y los demás días, no te tolero, no te soporto, no te aguanto. Y esto es una verdad. Muchos de los que están en la casa de restauración tienen este problema. No pueden tener una buena relación con el Padre. No pueden tener una buena relación con el Padre. A menos que el Señor habite en sus corazones, a menos que el Señor transforme sus vidas y cambie sus corazones. Entonces aquí cuando nos habla la palabra de Dios que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, es precisamente cuando yo me abandono en el plan y propósito de Dios, cuando yo decido obedecer al Señor, cuando yo entonces empiezo a caminar como lo dice la Escritura. Honra a tu padre y a tu madre. Señor, no lo puedo honrar, me lastimó, me hirió, me rechazó, ¿cómo lo voy a honrar? Si aún recuerdo las palabras, si aún me calan las palabras, entonces el Señor sanará tu corazón. Dice, pide sabiduría y se te dará. Y tendrás que soltarlo, y tendrás que perdonarlo, y tendrás que liberarlo. Y vas a poder amarlo. Hasta entonces, mientras seremos como es lo que el Señor Jesucristo dijo. Vamos ahí a Mateo 15. Mateo capítulo 15. Amén. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Vamos a leerlo desde el 7. Empieza con una palabra muy fuerte. Dice de parte de Dios, hipócritas. Y el que está hablando aquí es el Señor Jesucristo. Dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, ¿sí? Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y esto es precisamente cuando nosotros no obedecemos al Señor. Cuando el Señor te dice, aquí está mi palabra para que la pongas en práctica. Pero yo en mi resentimiento, en mi amargura, en mi rechazo, digo, no perdono, no suelto. Me la hizo, me la paga.
¿Cuántos de los varones? Y esto lo tengo muy presente porque es una estrategia que el enemigo hace. Cuando tu padre te lastimó, te hirió, muchas veces haces un pacto interno. Me las vas a pagar, nunca te lo voy a perdonar. Y ahí está ese pacto, hasta que vas con el Señor Jesucristo y entonces te da la libertad. ¿Sabes cómo le dice en la torre a tu papá? Cuando te vio que te estabas drogando, cuando te vio que te estabas alcoholizando y tú creías que solamente le estabas dando en la torre a él, pero te estabas destruyendo a ti mismo. Y esto es algo que nosotros debemos tener todo el cuidado. Hoy tenemos la Escritura para estarla analizando, para estarla estudiando, para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. No tiene caso que estés en la casa de restauración si no vas a trabajar con el perdón, si no vas a obedecer al Señor. Dice, este pueblo de labios me honra. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Puros tacos de lengua. Nada más puro hablar. Pero en cuanto al perdón, en cuanto a soltar, no suelta. No perdona, no libera. Dice el Señor, en vano, o sea, en vano están haciendo todo esto. Vamos a volver a ver el texto. Mateo 15. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice, pues en vano me honran, o sea, están perdiendo su tiempo, no están haciendo nada, solamente estás ocupando un lugar, pero no estás haciendo nada. ¿Sí? Dice, enseñando, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Muchas de las veces, ¿verdad? Aún contaminamos a los demás con nuestras palabras. Y hacemos de eso doctrina. Esta es una estrategia que el enemigo ocupa, poner a los hijos contra los padres, endurecer el corazón para que no los puedan perdonar. Y las personas, bueno, pues no pueden soportar estar cerca de su padre. Odian cómo duerme el padre. Porque bueno, si lo ven despierto, lo odian. Si lo ven dormido, lo odian. Cómo duerme, cómo platica, cómo come. Todo lo que él hace les da dolor de estómago. ¿Sí? Y nos dice la palabra de Dios que tengamos cuidado. Juan 8:44. El Evangelio de Juan, capítulo 8. Amén. ¿8 qué? 44. ¿Estamos festejando el Día del Padre? Bueno, pues aquí también habla de otro padre. Dice, ustedes son de su padre, ¿qué dice? El diablo. El diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, aquí no hay de que no sé quién es mi padre. Si eres hijo de Dios o hijo del diablo. ¿A quién quieres obedecer? Sí, también puedes estar festejando al otro padre. ¿Sí? Pero hoy nosotros celebramos al Padre, ¿verdad? Al Rey de Reyes, Señor de Señores. Juan 10:10. Amén. ¿Cuál es el propósito de este padre, de este mentiroso? Nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el plan que tiene el enemigo que va a ocupar contra tu vida. Dice, viene a robar, matar y destruir. Y él no quiere hacerte daño un momento de tu vida, un tiempo en tu vida, sino quiere perderte eternamente. Y es por eso que ha sembrado en ti ese odio, ese rechazo, esa amargura hacia tu padre. Por eso la ha sembrado, porque sabe que con eso te puede derribar. Hay una parte de la Escritura cuando vemos cómo ocupa sus estrategias. Dios había dicho al pueblo de Israel que era un pueblo bendito y que nadie lo puede maldecir.
Y el Señor hoy te dice que tú eres bendito y que nadie te puede maldecir. Y que puedes tomar todas las bendiciones de Dios. Y la Biblia está llena de bendiciones para que tú las tomes. Para que digas, esas bendiciones me pertenecen. Y el enemigo lo sabe muy bien. Por eso ocupa sus estrategias. Él dice, yo no puedo hacer maldición sobre ti. Nadie puede hacer maldición sobre de ti. Pero ¿qué tal tocando las heridas del pasado? ¿Qué tal cuando toca una herida? Levántate contra tu padre. Ódialo, recházalo. Cuando pone amargura en tu corazón, entonces la maldición cae y no necesita que nadie venga y que le haga maldición sobre tu vida. Tú adquieres la maldición porque tu corazón se llena de amargura. Fíjate nada más todo lo que nosotros nos llenamos. Por eso es que el Señor nos dice que tenemos que tener cuidado. El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Ese es su propósito. Pero no termina ahí el versículo. Dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero esta vida y esta abundancia la vas a tener cuando obedeces a Dios, cuando te sometes a la palabra de Dios. Nos hemos hecho una imagen muy dura del Padre terrenal, porque regularmente ¿con quién corremos para pedir un permiso? Con la mamá. Con la mamá, ¿verdad? Ella sí me va a apapachar. A ella nada más le tiro 2, 3 lágrimas y se la creyó. Está bien mi niñito, está bien mi bebé, está bien, no te preocupes, yo te ayudo, ¿verdad? Vemos esta parte que es tan importante. Entonces aquí es cuando nos levantamos contra el Padre, contra la figura paterna, y el enemigo se encarga de esto. Y después te decimos que Dios es tu Padre y dices, no, si no puedo tener una relación con mi Padre terrenal, mucho menos con mi Padre Dios. O vemos un distanciamiento en esa relación de Padre. Por eso es la importancia que nos da la Escritura de que nosotros veamos todo esto. La bendición del Señor tiene que llegar por tu Padre. Por eso tienes que estar bien con tu Padre. Tú no eres su juez. Su juez es Dios. Es que ya quisieras tú que Dios te pusiera como juez de tu Padre para decirle todas sus verdades. Pero ¿qué crees? Que ese no es tu lugar, no te pertenece. Para eso está Dios. Qué importante es cuando el Señor me dice, honra a tu padre y a tu madre. Bendícelos, hónralos. Y bueno, pues como muchas veces no queremos, vamos otra vez a Hebreos 12. Hebreos 12, 15. Amén. Hebreos 12, 15. La Reina Valera dice, empieza, miren bien. Checa el dato. ¿Sí? Está atento. ¿Sí? Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura, ¿sí? Una pequeña raíz de amargura, ¿sí? Un pequeño resentimiento. Cuando el enemigo deja que se empiecen a tocar esas heridas, dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe. O sea un obstáculo para tu crecimiento espiritual. Te va a estorbar. No dejes que llegue esa raíz de amargura. No dejes que tu corazón se llene. Nada más es con un poquito, dice la palabra de Dios, un poco de levadura, leuda toda la masa, contamina toda la masa. ¿Sí? Dice que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura se contamina, ¿verdad? Contagia. La amargura, ¿sí? Llena a los demás y principalmente a los de casa.
Ahí empiezas a contagiarlos de toda la amargura que hay en ti. Dice el Señor, no dejes que la amargura llegue a tu corazón. Tienes que tener cuidado. Si el Señor ya te limpió, ya te perdonó, pues más te vale seguir obedeciendo al Señor. ¿A qué grado hemos llegado en nuestros días? Una generación que se levanta contra los padres. Una generación que ha golpeado literalmente a los padres. Se ha perdido ese respeto. Se ha perdido ese amor hacia los padres. En mis tiempos, y no estoy diciendo que sea muy viejo, pero en mis tiempos, ¿verdad? Lo que los padres servían, lo que la madre servía de comer, eso uno se comía. Y no podía uno protestar nada. Además se sentaba uno a la mesa y eso va ahí. Y que le hiciera uno gestos a la comida, nada. ¿Sí? Porque tenían la cuchara ahí. Órale, a mi comida nadie le hace gestos. Y en esta generación, pero quítale los pellejitos. Pero separa la sopa de letra. Sí. A mí no me gusta la cebolla. Y tantos pretextos, y los hijos se levantan contra los padres. Literal, los han golpeado, los han insultado. Aquí estamos llegando. Y la palabra de Dios nos habla en todos los sentidos. Hay un caso en la Escritura que vamos a ver que está en Génesis. Génesis capítulo 9. Vamos a leer vamos a leer el versículo 18. Sí, Génesis 9, 18. Dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Ve, esta parte nos habla aquí acerca de la descendencia de Noé. Y cuando vemos esta descendencia, podemos decir que esta descendencia es una descendencia bendecida. Vete a Génesis 6. Es por eso que nosotros no podemos apartarnos de la palabra de Dios, no podemos apartarnos del Señor. Vamos a ver Génesis 6, vamos a leer el versículo 9. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿qué dice? Varón justo. No te dice que es un hombre, dice que es un varón. Es diferente ser varón que ser hombre. ¿Sí? El varón es un hijo de Dios. Y esta es una casa de varones, no de hombres. Un varón es el que camina con Dios, es el que hace las cosas que a Dios le agrada. Entonces aquí nos dice, en el versículo, nuevamente el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, era perfecto en sus generaciones. Véalo como nos lo dice la Escritura: con Dios caminó Noé. Entonces nos dice que Noé hizo lo recto delante de Dios, que él caminaba con Dios y lo llama como varón, no como hombre. Si tú le vas ahí mismo en el versículo 1, dice la palabra de Dios: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, nos dice que los hombres empezaron a multiplicar. Los hombres. Pero aquí ahora estamos viendo que una cosa es ser hombre y otra cosa es ser varón. Y los varones no se están multiplicando. Los hombres se multiplican, pero el Señor quiere que los varones se multipliquen. El Señor quiere que nosotros nos levantemos. Quiere que verdaderamente nosotros busquemos a otros. Entonces, cuando ves esta escritura acerca de Noé, dice que era un varón perfecto. Hizo lo recto delante de Dios. Caminó con Noé. Era perfecto en sus generaciones. ¿Qué puede equivocarse? ¿O cómo pueden salir mal las cosas cuando ya están caminando en las cosas de Dios? Pero vamos a ver otra vez a Génesis 9, versículo 18, dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña.
21, ¿qué dice? Y bebió del vino y se embriagó. Bebió del vino y se embriagó. O sea, eso me dice la Escritura, que si yo ya estoy caminando bien con Dios, tengo que tener cuidado. Yo no puedo desviarme para nada. Es que ya tiene 2 meses que no he probado nada y un cigarrito no me va a caer mal. No, ese cigarrito te va a llevar a lo mismo. ¿Verdad? Nada más un jerez. Nada más. Sí, nada más una probadita. Pues aquí nos dice la palabra de Dios. ¿Qué pasó con él? Dice, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de la tienda. Y Cam, padre de Caná, ¿qué dice la palabra de Dios? Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. O sea, vio la desnudez, nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, dice, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, versículo 25, y dijo, maldito seas Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más, bendito por el Señor mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sean Canaán su siervo. Esta palabra, cuando tú empiezas a estudiar todo esto, hay muchos estudios sobre este texto. Hay quienes dicen que vio la desnudez de su padre. Cuando leemos Levítico, dice que no verás la desnudez de tu padre. Nos habla acerca de que no se puede tener relaciones con la familia. Entonces hay quienes, algunos estudiosos de la palabra nos dicen que él tuvo relaciones con la mujer de su padre. Hay otros estudiosos que nos dicen que no, que tuvo relaciones con el mismo padre. Y por eso es que se hace esta maldición. Pero yo nada más quiero ver esta parte, como lo dice la Escritura. Si él vio a su padre desnudo y se burló de su padre, porque esto es lo que nos da a entender la Escritura cuando va y se lo comenta a sus hermanos. O sea, lo tomó a su padre como una forma de juego, como una forma para burlarse, para divertirse un rato. Y él era la autoridad, y el padre representa la autoridad de Dios. Entonces aquí hay una maldición sobre su vida que el padre decretó. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta de la importancia que el hijo debe de recibir la bendición. El primogénito tenía una bendición especial. Y ahí vemos, ¿verdad?, cuando Esaú vende su primogenitura. La toma por poco. Cuando toma por poco la bendición, tú no puedes tomar por poco la bendición de tus padres. Tú tienes que arrebatar esa bendición. Es importante que tú, cuando vayas a tus padres, les pidas la bendición. Es importante que tengas esa paz con ellos. Es grato cuando alguno oiga de sus padres: que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esto es lo que nosotros debemos buscar. Sin embargo, en nuestras generaciones, ¿verdad? Hoy, bueno, lo puedo decir, no es que sea una falta de respeto el que les hables a los padres de tú. Pero antes no se hablaba de tú, se había esa diferencia de usted, ¿verdad? No, pero esto ha rebasado los límites, al grado que los hijos se rebelan contra los padres. Y vemos aquí lo que pasó con este hijo de Noé, por el descuido de él, porque él se le ocurrió echarse una guachiringa, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios el cuidado que debemos tener. Vamos otra vez vamos a Efesios. Efesios. Cuando ya estemos ahí, dice amén. 6.
¿Efesios qué? 6:4. Amén. Ya estamos ahí. Dice la palabra de Dios, y ustedes padres no provoquen a ira. ¿Sí? Ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas de las veces los padres somos causa de maldición de nuestros hijos, porque provocamos ira. Porque ellos están trabajando a veces, por decir en la casa de restauración, están trabajando sobre el perdón. Y a veces los padres, ¿verdad?, no quieren apoyar este trabajo y provocan la ira en el corazón. Y viene el resentimiento y viene otra vez la amargura. Y muchas de las veces quieren tirar la toalla. Dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. La Nueva Versión Internacional dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ya no estamos para provocar la ira, el enojo en nuestros hijos. Muchos de los que están en la casa de restauración también han abandonado a sus hijos. Y no se sabe qué ha pasado con ellos. Y el Señor dice, ¿dónde están las flechas que te di? ¿Dónde están esas flechas que te di cuando te vi como un guerrero, como un valiente? ¿Dónde están? No, Señor, no supe. No supe dónde las dejé. Hoy en este día del Padre, quisiera que hiciéramos una oración precisamente para cancelar toda maldición. Vamos a cancelar todo aquello que está en el corazón. No estamos aquí para juzgar a nadie, solamente para exponer la palabra de Dios. Y el Señor nos da la palabra precisamente para que nosotros ahora, como dijo Juan el Bautista, arrepiéntanse, nos arrepintamos y empecemos a vivir una vida que glorifique a Dios. El reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo dijo que iba a regresar y Él va a regresar. Y Él viene a preguntar, ¿dónde están las flechas que te di? ¿Dónde están los hijos que te di? Muchas de las veces veo la desesperación en los padres. Muchas de las veces veo el dolor en las madres. Ayúdeme con mi hijo. Porque no encontramos solución. Y algo que tengo claro y que tengo presente siempre es que los hijos, que yo digo mis hijos, ¿verdad? El Señor los ama más de lo que yo puedo amarlos, más de lo que tú puedes amarlos. Pero hoy el Señor está pidiendo que te levantes como un guerrero, como una guerrera, y que ores porque esas flechas cumplan su objetivo. ¿Sabes que la palabra pecado en el original griego significa amartía? Y amartía quiere decir fallar en el objetivo, fallar en el blanco. ¿Sí? Cuando nuestros hijos no cumplen el objetivo, estamos fallando en el blanco, estamos pecando, porque no estamos orando por ellos, porque todavía queremos apapacharlos comprándole lo que quieran para que se restauren. Muchas de las veces les hacemos más daño. Muchas de las veces el Señor tiene que tratar con nuestro corazón. Muchas de las veces el Señor te va a decir, mejor ciérrale la puerta. Había un pastor, porque ya hace poco murió. Este pastor era un borracho, era un alcohólico. En una ocasión llegó a preguntar a una congregación qué hacía, qué debía hacer para romper con toda esa vida que llevaba. Y pues bueno, ahí recibió a Cristo, empezó a caminar con Cristo, y bueno, pues Dios lo llevó al pastorado. Pero su vida no empezó solamente en que buscó y ya, tuvo que haber situaciones. Alguien le compartía de la palabra de Dios, alguien le insistía, alguien oraba por él. Y bueno, un día dice él que era un gringo el que estaba ahí insistente en que cambiara su vida. Y lo quería invitar a la congregación y él no quería. Y el gringo siempre le predicaba de Cristo. Ya imagino allá al pobre gringo, ¿no?, tratando de aprender el español para explicarle del Evangelio. Y bueno, un día
este pastor andaba, en sus tiempos de rebeldía, andaba borracho cerca de la casa del gringo. Y entonces él dijo, pues mi cuate el gringo me va a dar posada, pues ya no alcanzo a llegar a mi casa, pues mi cuate el gringo, pues siempre me habla de Cristo, pues me va a dar posada. Y llegó a la casa del gringo, y cuando el gringo lo vio, le dijo, vete de mi casa, lárgate de mi casa, eres un borracho. No, ¿te imaginas cómo se puso este borracho? Que le cierren la puerta. Bueno, pues aquí a veces les decimos que se queden y no quieren. Cuando vienen borrachos, no hace que se te baje, no, a mí me reciben, ¿o qué? ¿Verdad? Imagínate. Ese cuate se fue muy lastimado. Después, con el tiempo, se encontraron en una reunión. Y cuando el gringo lo vio, corrió y lo abrazó. Le dijo, gloria a Dios por tu vida. Y este cuate cuando lo vio, se acordó, pues si me corriste, me cerraste la puerta, me negaste la entrada a tu casa. Y el gringo le dijo, yo lo hice porque fue de parte de Dios. Porque cuando tú te fuiste y cerré la puerta, yo me quedé llorando. Y le decía al Señor, ¿por qué te tuve que cerrar la puerta? Y el Señor me dijo, si no le cierras la puerta, nunca va a entender. Nunca va a cambiar. Y el Señor cumplió su propósito. Y muchas de las veces, por eso tengo que pedirle al Señor, ¿cómo hago con esta flecha? Que no entiende, que es rebelde. ¿Qué hago con esta flecha? Y muchas veces el Señor me va a decir, cierra la puerta. Muchas veces te va a decir, tapa tus oídos, no escuches lo que dice. Y te va a doler. Vas a llorar y lo sé. Y yo sé, soy testigo de eso. Una ocasión el Señor me dijo que Él iba a cuidar a mis hijos, que los iba a instruir. Y muchas de las veces decía, Señor, ¿y cuándo? ¿Y cuándo voy a ver todo eso? El Señor dice a su tiempo. Y es importante que nosotros pidamos al Señor la sabiduría, que pidamos al Señor que me dé entendimiento, que me mencione. Y cuando viene de Dios. Hace poco estudiábamos el testimonio de un varón que llegó hasta las calles. Por ahí se los quiero pasar a las madres de familia, porque a veces en lugar de ayudarnos, ¿verdad?, se vuelven un obstáculo. Decía nos habla el testimonio de un varón que le llamaban el gato. Y él dijo, me restauré cuando la familia me cerró la puerta. Hasta ese momento. Cuando él se estaba muriendo, ya nada más les dejó ahí el teléfono para que le avisaran a su familia que si se moría lo fueran a recoger. Pero ahí tomó fuerzas para él verdaderamente ir y pedir ayuda. Dice en su testimonio, llevo tiempo que no he vuelto a beber, que no me he vuelto a drogar. Y es necesario que le pidamos al Señor que nos dé la sabiduría. Cuando salen el día domingo, cuando salen al tianguis, no apapachen al niño, ¿verdad? A veces he visto que les compran cigarros. Fúmate uno, porque pues toda la semana pues no vas a fumar. Sabes que con un cigarrito se puede ir para abajo todo lo que estamos haciendo. Entonces nos dice la palabra que mejor debemos pedir al Señor que nos dé sabiduría. Mateo 17:20. Amén. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará.
y nada le será imposible. ¿Y para qué queremos pasar un monte? ¿Para qué queremos pasar una montaña de un lugar a otro? ¿Para qué la queremos pasar? Lo que queremos es que las vidas de nuestros hijos sean transformadas. El Señor dice, dilo, pero vívelo. Decláralo, pero vívelo. Sumérgete en el Señor. Deja que sea Dios tratando con su corazón. No es la estancia en Casa Amistad y Restauración lo que le va a restaurar, sino la relación que él tenga con Dios. Pero para eso tiene a sus padres que interceden por él, que están orando por él, que están rogando por él, para que su vida sea transformada. No es por la amistad que tiene con el pastor, no es por el servicio que tiene en la casa, sino es por la relación que tenga con Dios. Sí, amén. Y si hoy tienes que reconciliarte con tu padre, esté tu padre o no esté tu padre, si hoy tienes que reconciliarte con tu padre, dice la palabra de Dios, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y yo le doy gracias a Dios porque Él me dio la oportunidad de reconciliarme con mi padre. Una ocasión Dios preparó ese momento para que yo platicara con Él, 8 horas platicando con Él, cuando en mi corazón solamente había amargura y resentimiento y había rechazo. Y yo puedo decir que si alguien odiaba a su padre, ese era yo. Yo lo odiaba, y cuando te dije eso, porque yo veía cómo comía y me molestaba, cómo dormía y me molestaba, cómo platicaba y me molestaba, y todo lo que hacía él, me revolvía el estómago. Pero la palabra de Dios dice, Él hará volver. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y en esa plática que tuvimos, puedo decirte que Dios me enseñó a amar a mi padre y yo decidí amarlo. En ese momento yo dije, Señor, yo decido amarlo. Y Dios empezó a cambiar muchas cosas en mí. El día que mi padre se fue, porque puedo decirte que yo le decía la muerte, que muchas veces en mi corazón estaba ese deseo de que se muera. Y puedo decirte que el día que se estaba muriendo estaba en el hospital y yo estaba llorando porque él se estaba yendo, porque Dios había cambiado ese sentir, porque Dios me permitió pedirle perdón, porque Dios permitió que también Él tocó su corazón, porque así como dice la Escritura, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Mi padre me agarró y me dijo, hijo, perdóname porque no fui el padre que necesitabas. Y toda esa amargura y todo ese resentimiento se volvió en llanto, en lágrimas, pero de gratitud, porque mi corazón podía descansar, porque siempre creí que no me amaba, porque siempre creí que me había rechazado, porque siempre creí que había sido un accidente, porque sentía que mi vida no tenía sentido. Y hoy mi padre me decía que lo perdonara. O sea, puedes ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Y es por eso que puedo entender esta situación. Pero si tú quieres el día de hoy reconciliarte con tu padre, esté o no esté, ponte de pie. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por siempre a ti, amado Dios. Señor, tú quieres, Padre, que nos reconciliemos, los padres con los hijos con los padres, Señor. Y en esta hora, Señor, pedimos que hagas el milagro, Señor, en nuestra vida. Que nuestros corazones sean transformados, que nuestros corazones sean lavados, Señor. Quita todo resentimiento, todo rechazo, todo enojo, toda ira, Señor. En esta hora, Padre, queremos soltar, Señor, toda la amargura que ha habido en nuestro corazón, Señor. Si mi Padre no me amó, Señor, si mi Padre me rechazó, si mi padre me abandonó, si mi padre me hirió, si mi padre fue un abusivo, Señor, en esta hora yo lo pongo delante de ti, Señor. Yo lo levanto delante de ti, amado Dios, y en esta hora yo lo suelto, Señor. En el nombre de Jesús, yo suelto a mi Padre, Señor. Yo lo bendigo, amado Dios, en esta hora suelto toda amargura, todo resentimiento, Señor. Hoy tú eres mi Padre, Señor. Tú eres ese Padre bueno, tú eres ese Padre que me llena de amor. Y en esta hora, Padre, yo pido que sanes mi corazón. Si tu Padre te prometió algo y nunca te lo dio. Si tu Padre te prometió alguna salida, algún regalo y no te lo dio.
Y tal vez viviste por mucho tiempo con la esperanza de que iba a llegar ese regalo o esa salida, ese premio. En esta hora cancela esa deuda de amor. Y di, papá, en esta hora yo cancelo esa deuda de amor. Ya no me debes nada. Yo te perdono. Ya no lo voy a esperar. De mi corazón lo quito. Ya no espero, Padre, que me des ese premio, ese regalo, esa salida. Eres libre. Cancelo esa deuda de amor. Si tu padre te golpeó, si fue abusivo, si sientes que por eso hay heridas en tu corazón, en esta hora, suéltalo en el nombre de Jesús. Suéltalo en el nombre de Jesús y di, papá, te perdono porque me lastimaste, porque me heriste, porque guardé resentimiento, pero en esta hora, delante de Jesús, yo te perdono, yo te libero. Eres libre. Me lastimaste, me heriste, pero hoy Jesús es mi sanador. Hoy Jesús es mi libertador. Si tu padre te abandonó, entrégale ese sentimiento al Señor. Padre, en esta hora te entregamos, Señor, todo abandono, Señor. Tú sabes que necesitaba a mi Padre. Tú sabes, Señor, que hubo momentos en que quería que estuviera conmigo, que me abrazara, que me diera fuerza, Señor, que me dijera que me amaba, y no estuvo. Pero hoy yo lo perdono, yo lo suelto en el nombre de Jesús. Papá, eres libre, te perdono, que no estuviste conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda herida que hay en tu corazón, suéltala en el nombre de Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. En esta hora pedimos, Señor, que hagas el milagro sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, ministra los corazones, Señor. Toca los corazones. Sana los corazones, amado Dios, de todo resentimiento, de toda amargura, de todo rechazo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amado Dios, clamamos, Señor, que hagas un milagro. Padre, en el nombre de Jesús. Toma tu lugar, por favor.